Lo que estás a punto de escuchar fue silenciado durante siglos. Y hay quienes aún hoy no quieren que lo sepas. Hay una verdad incómoda que recorre los pasillos de muchas iglesias, una verdad que se susurra entre los creyentes pero que rara vez se predica desde el púlpito. Y esa verdad tiene nombre: maldición familiar. No es superstición. No es folclore. Está escrita con tinta y fuego en las páginas más profundas de la Biblia. Pero antes de hablar de cómo romperla, necesitas entender por qué tantos líderes religiosos prefieren que este tema permanezca en la sombra. Imagina por un momento a una familia. Una familia común. El abuelo luchó toda su vida contra el alcohol y murió solo. El padre repitió el mismo patrón, las mismas peleas, las mismas noches oscuras. Y el hijo, aunque juró que nunca sería igual, un día se miró al espejo y vio el mismo demonio mirándolo de vuelta. ¿Coincidencia? ¿Genética? No. La Biblia llama a esto por su nombre real. En Éxodo capítulo 20, versículo 5, Dios mismo declara algo que hace temblar a los teólogos cómodos. Yo soy el Señor tu Dios, Dios celoso, que castigo la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. 3. 4 generaciones. Eso significa que lo que tu bisabuelo hizo en oscuridad puede estar operando en tu vida hoy, ahora mismo, mientras lees esto. Pero aquí comienza la polémica. Muchos pastores enseñan que esta verdad quedó abolida con la cruz. Que en Cristo todo fue cancelado y que hablar de maldiciones generacionales es vivir en el Antiguo Testamento. Y hay verdad en eso, sí. Pero hay una diferencia enorme entre lo que fue provisionalmente derrotado y lo que fue personalmente aplicado en tu vida. La victoria existe, pero si nunca la reclamas, nunca la experimentas. Piensa en un preso que recibió su carta de libertad, pero nadie se la entregó. Sigue en la celda, libre en los papeles, preso en la realidad. Así viven millones de creyentes hoy, con la libertad comprada por la sangre de Cristo, pero atados por cadenas que sus abuelos forjaron. Y la Biblia está llena de estas historias. Abraham mintió sobre su esposa Sara, diciéndole al faraón que era su hermana para salvar su propia vida. Años después, su hijo Isaac hizo exactamente lo mismo con su esposa Rebeca. Mismo pecado. Misma mentira. Misma cobardía. Generación tras generación, el patrón se repetía como una herida que nunca cicatrizaba completamente. ¿Por qué? Porque nadie se había detenido a romper el ciclo. David, el hombre conforme al corazón de Dios, cayó en adulterio con Betsabé. Y ese pecado, ese portal que abrió en su linaje, produjo una cosecha amarga. Su hijo Amnón violó a su propia hermana Tamar. Su hijo Absalón traicionó y quiso matar a su propio padre. La espada no se apartó jamás de la casa de David, tal como el profeta Natán lo declaró. El pecado de un padre se convirtió en la tragedia de sus hijos. Ahora bien, si esto fuera simplemente fatalismo, si estuviéramos condenados por lo que otros hicieron, la Biblia no tendría sentido. Pero hay algo extraordinario. Hay una oración. Una declaración específica. Una guerra espiritual que puede cortar de raíz lo que generaciones enteras no pudieron superar. Y aquí está el primer nivel de esa guerra. Antes de orar, necesitas identificar. ¿Qué patrón se repite en tu familia? ¿Divorcios? ¿Pobreza persistente aunque trabajen duro? ¿Enfermedades que pasan de padre a hijo? ¿Adicciones? ¿Fracasos justo cuando el éxito estaba cerca? Estos no son accidentes. Son señales. Son huellas de algo que necesita ser confrontado espiritualmente. El profeta Nehemías entendió esto. Cuando vio la desolación de Jerusalén, antes de pedir restauración, hizo algo que muchos creyentes modernos nunca hacen: confesó los pecados de sus padres. Confieso los pecados que hemos cometido contra ti, tanto yo como la casa de mi padre. Nehemías 1, 6. Él no era el culpable directo, pero asumió la responsabilidad espiritual de su linaje. Y Dios respondió con poder. Eso es exactamente lo que vas a hacer ahora. No como alguien que está bajo condenación, sino como alguien que tiene autoridad. La autoridad que Cristo te dio cuando dijo en Lucas 10 y 19, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo. Esa potestad es tuya, pero tiene que ser activada, tiene que ser declarada, tiene que ser reclamada con tu propia voz. Respira profundo. Y repite conmigo esta oración con toda tu fe.
Padre Celestial, me presento ante ti en el nombre de Jesús. Reconozco que en mi linaje hubo pecados, pactos y puertas abiertas al enemigo. Hoy, con la autoridad que me fue dada por la sangre de Cristo, renuncio a toda herencia de maldición. Rompo todo lazo generacional de pobreza, enfermedad, desamor y destrucción. Declaro que soy libre. Que mi familia es libre. Que lo que fue atado en generaciones pasadas, hoy es desatado por el poder de Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Acabas de hacer algo que muchos creyentes nunca hacen. Pero esto es solo el comienzo. Ahora viene la parte que muchos pastores evitan predicar. No porque no sea verdad, sino porque incomoda, porque desafía sistemas, porque pone en manos del creyente común un poder que, durante siglos, fue monopolizado por estructuras religiosas. La guerra espiritual generacional no es un privilegio de los ungidos famosos. Es el derecho de cada hijo de Dios. Vamos a hablar de uno de los casos más perturbadores y menos predicados de toda la Biblia, la historia de Acán, registrada en Josué capítulo 7. Israel acababa de vivir el milagro más grande de su historia reciente, la caída de los muros de Jericó. Dios había sido explícito, todo en aquella ciudad era anatema, consagrado a la destrucción. Nada debía ser tomado. Ningún botín. Ninguna excepción. Pero Acán, un hombre del pueblo, escondió en su tienda un manto babilónico, 200 siclos de plata y una lengüeta de oro. Los enterró bajo tierra. Pensó que nadie lo sabía. Y al día siguiente, cuando Israel fue a conquistar la pequeña ciudad de Ai, fueron derrotados vergonzosamente. Hombres murieron. El ejército huyó. Y Josué, confundido, cayó sobre su rostro ante Dios preguntando por qué. La respuesta fue devastadora: Israel ha pecado. No Acán. Israel. Un solo hombre pecó. Toda una nación sufrió las consecuencias. Cuando Acán fue descubierto, el juicio fue total. Él, su familia, sus animales, todo lo que le pertenecía fue destruido. Sus hijos no habían tomado nada. Pero estaban conectados a él. La maldición no respeta inocencia. Respeta conexión espiritual. Esto explica algo que muchos creyentes no comprenden. ¿Por qué sufro si yo no hice nada malo? Porque hay una ley espiritual que opera más allá de la justicia humana. Y esa ley dice que las conexiones espirituales transmiten tanto bendición como maldición. Tanto vida como muerte. Y si nadie en tu familia se detuvo a cortar esas conexiones, siguen operando hoy. Pero hay algo aún más profundo que pocas veces se menciona. En el libro de Ruth, encontramos la historia opuesta. Ruth era moabita, descendiente de un pueblo que surgió del incesto, del pecado de las hijas de Lot. Su linaje era, literalmente, uno de los más malditos de toda la región según la ley mosaica. Los moabitas no podían entrar en la congregación del Señor hasta la 10ª generación. Deuteronomio 23, 3. Y sin embargo, Ruth rompió ese ciclo. No con una fórmula mágica. No con un ritual complicado, sino con una declaración radical de lealtad y fe: tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Esa declaración fue un corte espiritual con su pasado y un pacto con el futuro de Dios. Y el resultado fue extraordinario. Ruth se convirtió en bisabuela del rey David, y por extensión, parte directa del linaje del Mesías. De la maldición más profunda al árbol genealógico de Jesucristo. ¿Entiendes lo que eso significa para ti hoy? No importa de dónde vienes. No importa lo que tu familia hizo. No importa cuántas generaciones de derrota, de pobreza, de enfermedad, de fracaso hay detrás de tu nombre. Si tú tomas la decisión de hacer una declaración radical, si tú decides cortar con lo viejo y abrazar lo eterno, el mismo Dios que transformó el linaje de Ruth puede transformar el tuyo. Pero seamos honestos sobre por qué esto se silencia. En algunas corrientes teológicas modernas, hablar de maldiciones generacionales es visto como señal de inmadurez espiritual, de falta de fe, de vivir en derrota. Se dice que el creyente verdadero no debe enfocarse en el pasado sino caminar en victoria. Y suena bonito. Pero millones de creyentes que aplican ese consejo siguen en los mismos ciclos de destrucción, preguntándose por qué la victoria que escuchan desde el púlpito no llega a su hogar. La verdad es más compleja y más poderosa. Cristo pagó el precio total. Pero tú tienes que cobrar el cheque. Tienes que presentarlo. Tienes que declararlo. Tienes que aplicarlo sobre tu linaje, sobre tus hijos,
sobre tu casa, sobre tu nombre. Y ahora, aquí está la parte más poderosa de toda esta oración. La declaración final que rompe lo que el tiempo no pudo romper. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, Hijo del Dios viviente, yo declaro hoy que soy la última generación maldita de mi familia. Lo que vino antes de mí, termina en mí. Lo que viene después de mí comienza en bendición. Corto todo contrato espiritual firmado por mis ancestros con las tinieblas. Declaro nulo y sin efecto todo pacto de pobreza, enfermedad, abandono y muerte. Pronuncio sobre mi linaje el decreto de Isaías 61, libertad a los cautivos, apertura de prisión a los que están atados. Mi familia es libre. Mi nombre es libre. Mi futuro es libre. Por la sangre del Cordero, por la palabra de mi testimonio, hoy venzo. En el nombre de Jesús. Amén. Si oraste esto con fe, algo se movió en el mundo espiritual. No porque seas especial, sino porque Dios es fiel a su palabra. Y su palabra dice que todo lo que ates en la tierra será atado en el cielo. Tú acabas de atar lo que por generaciones estuvo suelto. Quédate hasta el final porque la última parte de la oración es la más poderosa.